inmenso ki de la diosa del rayo se hacía sentir haciendo retumbar todo el terreno de combate. Todo a su paso solo se veía pura destrucción. Es impresionante, nunca pensé que tuvieras ese gran poder, diría Hunter mientras por instinto dio varios pasos hacia atrás. No me digas que este simple poder te da miedo, que veo que estás retrocediendo, diría Akame mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, para nada, diría Hunter. Pero en su interior él sabía que estaría perdido si le daba la mínima ventaja a la diosa. En su aura logró sentir el temor de atacarse, diría Akame en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por eso no atacas?, diría Hunter mientras veía a la guerrera. Espero estés listo, diría Akame mientras se dejó ir a gran velocidad con un fuerte golpe. Hunter al ver esa impresionante velocidad lanzó un fuerte golpe también. Ambos impactóndose fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que devastó gran parte de donde se estaba llevando a cabo la batalla. De ese lugar salieron ambos guerreros intercambiando fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Hunter estaba teniendo una batalla muy igualada con la diosa, pero eso se le hacía muy extraño. Akame nunca perdió su sonrisa en todo ese fuerte intercambio de golpes y puñetazos. Maldición, porque tiene esa maldita sonrisa en todo este enfrentamiento que hemos empezado, diría Hunter mientras seguía lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Akame a una alta velocidad le impactó un fuerte golpe. Hunter al descuidarse un segundo recibió el fuerte golpe de lleno que lo saca disparado hasta colisionar fuertemente con los escombros creándose en batalla. Vamos, no me digas que ese es todo tu poder, diría Akame con una pequeña sonrisa. Maldición, esta mujer solo se está burlando de mí, diría Hunter mientras se ponía de pie y se volvió a lanzar a gran velocidad. Aún puedes seguir, eso es de admirar en ti, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad también. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades, cada uno de sus golpes iba siendo impresionante. Hunter se comenzaba a mover a gran velocidad y le clavó una fuerte puñetazo en todo el pecho de la guerrera que la atravesó. Gánese, diría Hunter confuso. El cuerpo de Akame poco a poco desapareció en partículas. Jaja, creíste que esa era yo, vaya novato número 1. El clon se movía a la perfección a pesar de que está la niebla y yo aún sigo afectada por dicha, diría Akame mientras salía de las sombras con una pequeña sonrisa. Imposible, caí en un truco tan patético como este, diría Hunter mientras veía a la diosa. Tranquilo, eres un novato, ya vas a aprender o no, ya que este será tu última batalla, diría Akame mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, estás cantando victoria sin haberme ganado, diría Hunter con una pequeña sonrisa. Pues con un simple clon relámpago te había engañado, dime qué te hace pensar de que podrás contra mí, diría Akame con una pequeña sonrisa. Cuerpo, resistes la invocación de un arma relámpago. Yo, Hunter invocó la lanza rompe tormentas, diría Hunter mientras un portal carmesí se abría y una lanza llegó a sus manos. Así que vamos a usar las armas legendarias de los dioses. Yo, Akame reina relámpago en este universo, te invoco espada legendaria, diría Akame mientras una espada aparecía que solo su mera presencia estaba imponiendo respecto. Akame invocó la espada ya que es una espada Chin, su habilidad con las espadas es mejor. Maldición, ella la invocó una de las 3 monarcas armas legendarias, diría Hunter mientras se ponía en guardia. Espero me diviertas, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad. Su velocidad es impresionante, pero eso no me detendrá, diría Hunter mientras también se lanzó a gran velocidad con una fuerte ataque. El impacto de ambas armas fue bestial, que comenzaron a crear portales interdimensionales por la magnitud de los choques. Akame a gran velocidad creó una réplica de la espada y lanzó el fuerte corte. Hunter movió la lanza defendiéndolo del fuerte corte. Akame lanzó otro fuerte corte aumentando más su velocidad de ataque. Hunter puso la lanza que al no más impacto salió disparado siendo incrustada en el suelo. Vaya, pensé que tu habilidad con armas relámpago era mejor, pero veo que solo será una pérdida de tiempo, diría Akame. Lanza del sol, diría Hunter mientras una lanza dorada aparecía en sus manos y la clavó en el pecho de su rival. Akame soltó un bocado de sangre, la lanza no era un simple lanza, el poder de dicha proviene del sol y al estar en contacto con la sangre de ella la elevó a unas altas temperaturas hasta hacer explotar algunos órganos. Hunter viendo eso aprovechó y la lanza carmesí aparecía en su mano y la clavó en unos de los meridianos de la guerrera. Akame cayó en su charco de sangre mientras sus heridas no se sanaban, pero ella aún se mantenía consciente. La lanza dorada fue la que más daño le había causado al ser impactada en el corazón y paralizar el cultivo. Jaja, vete, y por eso no debes cantar victoria antes de tiempo, diría Hunter mientras aún sostenía las lanzas.
Tengo que destruir o matarte para que el efecto de la lanza se quite, diría Akame mientras se ponía de pie. Su cultivo está destruido por completo, su poder baja y sube en segundos. La vista de la guerrera se afectó más el meridiano, que fue impactado por la lanza carmesí le afectó ya que era uno del rayo. Suerte que ella tenía 4 meridianos del rayo, pero aún así su poder estaba en caída. Vamos, ¿qué pasó con esa arrogancia que tenías en toda la batalla?, diría Hunter con una pequeña sonrisa. Maldición, ahora sí estoy perdida por bajar mi guardia de esa forma tan estúpida, diría Akame mientras cae de rodillas. No me digas que ya terminó todo, diría Hunter viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. No, este niño no me va a ganar, diría Akame, mientras se volvía a poner de pie. Sus heridas no sanaban más la de la lanza dorada ya que tiene ese poder que le ha paralizado el cultivo. ¿Qué dices? Ve tu estado ya, date por vencida, diría Hunter mientras esquivo un fuerte puñetazo con facilidad. Akame lanzaba fuertes combos de golpes y puñetazos sin parar. Hunter esquiva los fuertes golpes con facilidad y a una alta velocidad le deja ir un fuerte puñetazo. Akame salía disparada colisionando fuertemente con una montaña creando una gran explosión. Veo que tendré que eliminarte de un solo, diría Hunter con una pequeña sonrisa. Akame se ponía de pie pero su estado estaba siendo fatal. Aparte de perder grandes cantidades de sangre, ella misma estaba bañada en su sangre, algunos huesos estaban destrozados también. Muere, diría Hunter mientras sus puños fueron rodeados de un relámpago impresionante y se lanzó a gran velocidad. Pero su golpe fue detenido por un guerrera. Ya basta, ¿no crees que es muy cobarde de tu parte atacarla?, diría Kanoe mientras sus intensos ojos verdes veía seriamente al guerrero. Que como que puedes detener mi golpe así de fácil, diría Hunter mientras retroceder. Vamos, Akame, ¿ves por qué te dijimos que nunca te confiaras de esta maneras más estúpidas?, diría Kanoe mientras veía seriamente a la guerrera. Muere, diría Hunter mientras lanzó la lanza dorada. Kanoe la detuvo con un dedo y se la devolvió a gran velocidad. Hunter la esquivó con mucha dificultad. Es mejor que luches en serio si no quieres terminar en una tumba, diría Kanoe mientras veía seriamente al guerrero. Akame fue cubierta por un poder sagrado y a la vez helado que le congeló los meridianos y todo su flujo de sangre y su poder. Con eso vas a estar viva por unas 12 horas hasta terminar esta batalla, diría Kanoe mientras se ponía seria ante su rival. Espero no seas de débil como ella, diría Hunter, pero su instinto esta vez le estaba diciendo que huyera, que la guerrera enfrente de él no es cualquiera. Jaja, ¿tú crees que soy igual que a ella? Vaya, qué patético eres, lo diría Kanoe, pero en un solo segundo ya la había soltado una infinidad de golpes y puñetazos a gran velocidad. Hunter salía disparado colisionando fuertemente con unos escombros creados en batalla. Maldición, tendré que ponerme más serio, diría Hunter mientras volvía a liberar su poder a máximo de nuevo. Veo que te vas a tomar esto más serio, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Lanzas, vengan, diría Hunter mientras ambas lanzas aparecían en sus manos de nuevo. Kanoe llamó la espada relámpago que estaba tirada ahí. La espada llegó a sus manos siendo digna de levantarla a pesar del pasado de la diosa. ¿Cómo puedes levantar la espada?, diría Hunter mientras bloqueó un fuerte corte que iba a gran velocidad. Eso a ti no te importa, diría Kanoe mientras le dejó ir otro fuerte corte. Hunter esta vez no logró detener la espada, que la dio de lleno haciéndole un pequeño corte, pero ese corte le afectó un buen. No me digas que con un simple corte te acabo de hacer ese daño, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es diferente, sus técnicas y modo de combatir va cambiando cada segundo, diría Hunter mientras se ponía de pie aunque su herida aún no sana. Bien, espero aguantes más segundos, diría Kanoe mientras se lanzó a gran velocidad. Hunter se sorprendió, por eso esquivó con alguna dificultad el fuerte corte que iba a donde él. Kanoe comenzó a aumentar la velocidad de sus golpes, dándole de lleno miles de golpes a su rival. Hunter salía disparado varios kilómetros impactando fuertemente el suelo del planeta. Perdida de tiempo, ahora sí muere, diría Kanoe mientras lanzó la espada a gran velocidad. Hunter se iba a mover pero se le fue imposible, varios rayos lo amarraron al suelo y al no más llegar la espada se creó una fuerte explosión. Hunter terminó siendo polvo en segundo por nada más ni menos que una aprendiz a diosa de la muerte. Kanoe era más fría a combatir. Akame por estar jugando con Hunter le pasó eso. Kanoe y Akame salieron del ex. Veo que lo volvió a hacer, diría Goku mientras dejó caer la llama sagrada en el campo de hielo. Si aunque se lo digan no cambia, diría Kanoe. Se parece a mí hace millones de años, diría Goku mientras le dejó ir poder del rayo y le reconstruyó el meridiano. El poder de la lanza desapareció al su portador ser eliminado. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Akame alerta a todos lados. Te vencieron de nuevo, diría Goku viendo seriamente a la guerrera. Maldición, diría Akame mientras se ponía de pie. En este día de descanso que tengamos tienes que mejorar eso, diría la diosa de la muerte.
Estoy con Celica, debes aprender a no confiarte de esa manera que puede ser más fatal, diría Sakura. Por ahora descansa que el final de esta fase está por llegar, diría Goku. Solo dejemos que esos 3 combates terminen, diría Kanoe. En el combate de Ichiro, momentos antes, Ichiro recibió varios golpes que le hicieron un leve daño. Vamos, no me digas que ya se terminó la fuerza que hace rato me decías, diría Kimetsu con una pequeña sonrisa. Jaja, si apenas hemos empezado unos minutos, diría Ichiro mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Pero eso me basta para ver lo basura que eres, diría Kimetsu. Jaja, eso ya lo veremos, diría Ichiro mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Kimetsu hacía lo mismo. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambos le habían dando inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kimetsu se movía a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes y puñetazos sin parar. Ichiro estaba teniendo muchas dificultades al esquivar esos fuertes puñetazos que varios le daban de lleno, causándole daño por cada intenso golpe. Golpe explosivo de llamas, diría Kimetsu mientras lanzó el fuerte golpe. Ichiro fue impacto por el fuerte golpe que al no más impacto se creó una fuerte explosión. Ichiro se veía de rodillas mientras tenía varias heridas en su cuerpo. No me digas que así de fácil vencía a un guerrero Yagami, diría Kimetsu con una pequeña sonrisa. Claro que no, nosotros el clan Yagami no los damos por vencido tan fácil, diría Ichiro mientras se volvía a poner de pie y su poder estaba en aumento y se lanzó a gran velocidad con fuertes golpes. Kimetsu esta vez estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le dieron de lleno. Ahora quien está acorralado, a quien lo diría Ichiro mientras le soltó un fuerte golpe. Kimetsu salió disparado varios kilómetros colisionando brutalmente una montaña creando una gran explosión. Vamos que esto aún no se termina, diría Ichiro mientras se ponía en guardia. Kimetsu salía de la fuerte explosión con varias heridas en su cuerpo y una espada de fuego se creó en sus puños. Así que también eres un espadachín, esto se va a poner más bueno, diría Kimetsu mientras veía seriamente al guerrero y en sus manos se creó una espada sagrada. Ambos somos espadachín, eso significa que me darás una digna batalla, diría Kimetsu con una pequeña sonrisa. Lo mismo te dijo, diría Ichiro mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus espadas, que se creó una fuerte onda de viento. De ahí solo se comenzó a escuchar el choque de sus espadas una y otra vez sin parar. En la batalla no se veía a una ganador ya que ambas espadas eran forjadas de materiales de calidad. La batalla se había prolongado por varios minutos de puro impacto de espadas sin darse un corte certero. Lo que estaban haciendo era gastar el poder de su rival hasta el límite. Ichiro tenía grandes reservas de poder, lo cual esta batalla la podrá sostener por varios minutos. Pero Kimetsu no, él tiene un poder límite sin tener las mismas reservas de poder de su rival. Vamos, te veo que ya no puedes seguirme el paso, lo diría Ichiro mientras seguía lanzando los fuertes cortes a gran velocidad. Claro que puedo seguir por mucho más tiempo, diría Kimetsu mientras seguía respondiendo los cortes. Corte sagrada, diría Ichiro mientras cargó su espada de un impresionante poder y la lanzó a gran velocidad. Corte fuego maldito, diría Kimetsu mientras lanzó el fuerte corte. Ambas espadas crearon una fuerte explosión por la magnitud de los poderes, que se veía sumamente iguales. Pero Ichiro le comenzó a dar más poder a la espada. Kimetsu se estaba viendo en severos problemas al estar sosteniendo su espada que poco a poco se comenzó a partir. Ichiro aumentó su fuerza. La espada terminó destruyéndose creando una fuerte onda de ki. Kimetsu fue impacto por el fuerte corte que creó una gran explosión. Creo que gané con ese ataque, diría Ichiro mientras veía seriamente la fuerte explosión. Maldito fue lo que dijo Kimetsu mientras salía con algunas heridas en su cuerpo que eran sanadas lentamente. Veo que aún puedes seguir, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Claro que sí, maldito, voy a seguir hasta terminar con tu miserable vida, diría Kimetsu mientras aumenta su poder de golpe siendo el máximo poder del guerrero. Ichiro al ver eso aumenta su poder también. Ambos se lanzaron a gran velocidad con una fuerte puñetazo, que la colisión de sus puños fue impresionante, de la cual los dos guerreros le dieron inicio a un feroz intercambiando de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba destruyendo su sector de combate. Kimetsu lanza fuerte puñetazo y patadas a gran velocidad sin parar que su poder cada segundo lo va aumentando. Ichiro veía eso que poco a poco su poder iba en decaída y no sabía por qué, pero
aún así estaba manteniendo una batalla muy igualada con su rival. Por cielo y tierra solo se veía a los dos rayos impactando golpes. Ichiro se movía a grandes velocidades mientras le da fuertes golpes en varios puntos del cuerpo de su rival. Kimetsu por momentos iba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero iba manteniendo una batalla muy igualada con el guerrero. Ichiro fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta. Lluvia espadas de fuego, diría Kimetsu, mientras el cielo fue rodeado de miles de espadas con un gran poder que fueron lanzadas a gran velocidad. Escudo oscuro, diría Ichiro, mientras un escudo de gran magnitud aparece y comenzó a detener la fuerte lluvia de espadas, pero lentamente la defensa del escudo se fue destruyendo. Espero que renazcas como una buena persona, diría Kimetsu mientras aumenta la velocidad de su ataque. Claro que no voy a morir aquí, fijando objetivo materiales listo, diría Ichiro mientras miles de espadas salieron de suelo a gran velocidad. Las espadas empezaron a hacer impacto entre sí creando grandes explosiones por cada uno de sus impactos, hasta terminarle fuertes embestida en un empate. Veo que logras copiar mi técnica, lo único, diría Kimetsu mientras del movimiento de su mano una espada atravesó una pierna del guerrero. Jaja, eso te pasa por estar confiando, diría Kimetsu mientras fue impactando por un fuerte puñetazo, que lo sacan disparado varios kilómetros. Que cómo es posible eso si se supone que debería estar sufriendo, diría Kimetsu mientras se limpia la sangre que recorría su nariz. Sí, pero para qué lamentarme si ya se regenera de nuevo, diría Ichiro viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Imposible tan rápido, diría Kimetsu mientras veía seriamente al guerrero. Eso no importa ya, diría Ichiro mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron brutalmente sus puños. Así le dieron inicio a su última batalla. Kimetsu se comenzó a mover a gran velocidad mientras deja ir fuertes golpes y puñetazos sin parar. Ichiro esquiva y responde los fuertes golpes. Ambos tenían una batalla igual por momentos. Ichiro se estaba dejando de juegos y comenzó a impactar más golpes con más fuerza sin parar. Kimetsu estaba siendo presa de los fuertes golpes que le estaban causando un gran daño. Espada sagrada, corte sagrado, diría Ichiro mientras lanzó el fuerte corte a gran velocidad. Escudo sagrado, diría Kimetsu en el último segundo, siendo defendido del fuerte ataque que creó una gran explosión. Veo que aún puedes crear escudos para defenderte de mis ataques, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Claro, ya te lo dijo hasta no verte en la tumba, no descansaré, diría Kimetsu mientras se ponía de pie, pero las piernas le estaba temblando por los fuertes golpes que había recibido. Sí, mírate, ya estás temblando y eso que no he hecho ningún movimiento, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Maldición, cuerpo, no me falles en estos momentos, así diría Kimetsu mientras le lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Pero ahora su velocidad era patética ya que sus pocas reservas de poder habían sido utilizadas en la batalla. Vaya que débil golpe, lo diría Ichiro mientras detuvo el fuerte golpe y lanzó una fuerte patada. Kimetsu salía disparado impactando brutalmente el suelo del planeta de nuevo. Cuenta. ¿Qué pasó? No, que decías que me ibas a ganar y vete donde estás, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Maldición, mi poder me ha abandonado en este momento crucial, diría Kimetsu mientras se ponía de pie y fue recibido por una infinidad de golpes en un solo segundo. Vamos, dame más diversión, diría Ichiro mientras veía seriamente al guerrero. Maldito, diría Kimetsu mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Patético, diría Ichiro mientras le dio un fuerte puñetazo. Kimetsu salió disparado hasta volver a impactar el suelo creando una gran explosión. Muere de una vez, plasma solar, diría Ichiro mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Kimetsu creó una capa de poder pero fue destruida al no más contacto con él. Al impacto se creó una gran explosión que terminó creando un cráter. Termine, diría Ichiro mientras fue teletransportado fuera del ex. Bien, ya falta poco, diría el Saiyajin viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Por un momento pensé que los habías traicionando, diría Ichiro mientras veía seriamente al Saiyajin. Aún hay bondad en el corazón del Saiyajin del infinito, diría Goku serio. ¿Y qué piensas hacer después del torneo?, preguntó Sakura al Saiyajin mientras lo ve. Eso les diré a todos juntos como equipo, ahora solo dejamos que acaben y estaremos clasificados para la ronda final, diría el Saiyajin. La última ronda se ve que estar interesado, diría Celica con una pequeña sonrisa. Claro que sí, solo grandes Omegaverso van, diría Kanoe. Pero Akame, ya sabes en que no debes cometer un error, diría Sakura. Esta lanza casi te destruye, diría Goku mientras hacía presente la lanza y la mandó de nuevo. Bien, voy a entrenar eso, diría Akame seria. En la batalla de Korra, momentos antes de todo. Vaya, tu fuerza es impresionante, diría Korra mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa.
Igual la fuerza del líder de la mesa redonda es buena, diría Akemi mientras esquiva los fuertes golpes. Ya te he dicho que dejes de hablar de mi pasado si no quieres convertirte en polvo, diría Korra mientras seguía lanzando fuertes golpes. Jaja, tu Arturia Pendragon, diría Akemi, pero en eso recibió un fuerte golpe en todo el rostro que la mandó a estrellarse al suelo bruscamente. ¿Qué pasó, supuesta hija del emperador?, diría Korra mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Maldita, te lo haré sentir el doble, diría Akemi mientras se ponía de pie y su intensa aura se hacía sentir. ¿Aún no piensas usar más poder? Pues bueno, después no te vayas a arrepentir de esos, diría Korra mientras su poder sagrado se hacía sentir. Ambas por el momento solo estaban midiendo el poder de ellas. Pues debería decirte lo mismo, diría Akemi sería. Espero verlo, diría Korra mientras se lanzó a una impresionante velocidad. Akemi al ver también se lanzó a una brutal velocidad. A su paso ambas solo dejaron pura destrucción. Las guerreras estaban teniendo un gran enfrentamiento, cada impacto de sus puños iba siendo impresionante. Donde pasan solo iban dejando pura destrucción, cráter se forman por cada impacto de sus puños. Nada mal, hija del emperador, diría Korra mientras seguía lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Ajá, líder de la mesa redonda, diría Akemi mientras estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes a unas altas velocidades. Su velocidad es impresionante que logró contrarrestar a la mía, diría Korra en sus pensamientos mientras seguía esquivando algunos golpes con mucha dificultad. Vamos, no me digas que te cuesta esquivar unos simples golpes, diría Akemi mientras seguía lanzando fuertes golpes. Jaja, para nada, tus golpes solo son una burla para mí, diría Korra. Pero Korra sabía que estaba teniendo pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Ambas estaban teniendo problemas al esquivar los golpes de una y de la otra. La batalla estaba sumamente pareja sin dejarse ver un ganador. Korra aumentó su velocidad unos segundos e impactó un fuerte golpe. Akemi salió disparada hasta colisionar fuertemente con unos escombros creados en la batalla. ¿Qué pasó con tu fuerza que tanto estabas hablando?, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, aumentaste tu velocidad, diría Akemi mientras salía de la fuerte explosión con algunas heridas. Pues en esta batalla gana el más inteligente, no el más poderoso, diría Korra, pero fue callada de un fuerte golpe. Decías, diría Akemi con una pequeña sonrisa. Solo me distrajo para darme un simple golpe, diría Korra mientras se ponía de pie. Ahora explosión de llamas, diría Akemi mientras cerró su puño. Y en ese gran lugar solo se vio una gran explosión que terminó destruyendo gran parte del terreno de combate. No me digas que un simple golpe como ese te terminó venciendo, diría Akemi viendo la fuerte explosión. Maldición, si no fuera por mi armadura creo que hubiera obtenido más daño, diría Korra mientras salía de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Como lo supuse, su armadura también resiste grandes explosiones, diría Akemi mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. ¿Y entonces por qué gastaste ese poder a lo bruto?, diría Korra seria. Solo probando la resistencia de tu armadura estaba y veo que sí es buena, diría Akemi. Vaya explicación más estúpida, pero bueno, no soy quien para juzgar a las personas, diría Korra mientras comenzó a liberar su poder todo a su paso, comenzó a temblar, su temiendo poder se hacía presente y eso que no estaba usando su poder oscuro. Solo usaré el 50% de mi poder, si uso más es posible que la termine matándose, diría Korra en sus pensamientos mientras se ponía en pose de combate. No me digas que con ese simple poder me piensas ganar, diría Akemi. Mientras también comenzó a liberar su poder, haciendo temblar todo. Akemi estaba usando un 60% de su poder, ya que la batalla que está por iniciar no es fácil. Así que también aumentas tu poder. Esta batalla se va a poner interesante, diría Korra mientras se lanza a gran velocidad con un fuerte golpe. Akemi al ver eso también la imitó. El impacto de sus puños fue impresionante, que destruyó aún más el terreno de la batalla. De ahí salían ambas guerreras intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes era impresionante, que destruyen todo lo que alguna vez existía en ese terreno. Esta estaba siendo la última guerra por ver el Omegaverso ganador para la siguiente fase. Korra se estaba desplazando a grandes velocidades mientras dejaba ir fuertes golpes a su oponente. Akemi estaba teniendo muchas dificultades al esquivar esos feroces golpes que varios le daban de lleno, causándole daño por la magnitud de los golpes. Korra no se estaba conteniendo y seguía lanzando los feroces golpes. Ella tenía como objetivo dejar inconsciente a la guerrera, ya que fueron las órdenes del Saiyajin, y sabía que si no obedecía podría hasta morir, o eso creía ella. Akemi estaba siendo embestida por los fuertes golpes, que no podía ni defenderse de esos fuertes golpes que le estaban dando. Vamos, no me digas que no puedes defenderte de estos simples golpes, diría Korra mientras seguía lanzando los fuertes golpes.
Maldición, su velocidad es impresionante y eso que aún no usa su verdadero poder, diría Akemi mientras estaba siendo embestida por esos fuertes golpes. Korra lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Akemi se descuidó por un segundo y le dio de lleno sacando la disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta ya destruido creando una gran explosión. Calibur, diría Korra mientras lanzaba su técnica incompleta a gran velocidad. El Calibur iba a gran velocidad destruyendo todo lo que había a su paso. Palacio helado, escudo supremo, diría Akemi reaccionando a tiempo. Al impacto del Calibur se creó una fuerte explosión y todo el planeta retumbó por la fuerte técnica. Así que tienes un buen sentido de reacción, esto se va a poner bueno, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, si no hubiera puesto ese escudo, no sé qué fuera de mí, diría Akemi mientras logró moverse unos centímetros. Korra colisionó brutalmente con el suelo del planeta, creando una gran explosión ya que no pudo detenerse a tiempo. Lanzas oscuras, diría Akemi mientras del movimiento de su mano, lanzó las lanzas a gran velocidad. Espada Excalibur, diría Korra mientras su espada sagrada apareció y comenzó a destruir cada lanza con su espada y después la guardó. Vamos, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de seguir usando tu arma? Diría Akemi mientras su mejilla fue cortada. Con la espada que se vuelve invisible con el aire, será suficiente para eliminarte, diría Korra con una pequeña. ¿En serio crees eso? Diría Akemi mientras un brazo de ella fue cortando mientras sangre salía de la fuerte herida que le hizo la espada. Sigues dudando de mi poder, de mi primer arma, diría Korra. Maldición, esa espada es impresionante, diría Akemi mientras logró esquivar el siguiente corte que iba a su cuello. Veo que tienes suerte esquivando la espada, diría Korra mientras toma distancia y la ve con una pequeña sonrisa. Arma oscura, espada, diría Akemi mientras una espada oscura aprecia. Así que sabes invocar armas, esto se va a poner interesante, diría Korra mientras se lanzó a gran velocidad, a su paso dejó pura destrucción. Su velocidad y fuerza son majestuosas, diría Akemi mientras también se lanzó a gran velocidad con un corte. Ambas impactaron fuertemente sus armas creando una gran onda expansiva. Y un gran cráter se formó debajo de los pies de las guerreras, de la cual salían intercambiando fuertes espadazos a grandes velocidades. Cada corte de ellas iba siendo impresionante. Korra, al ser una espadachín, tenía mejor manejo de la espada y lanza brutales cortes. Akemi, al no ser una luchadora con armas, se le estaba haciendo complicado seguirle el paso a el Rey de Reyes. Maldición, su habilidad con la espada me supera, se diría Akemi mientras seguía lanzando y respondiendo los cortes. Su habilidad con la espada está siendo estúpido, no sabe lanzar los cortes más fuertes y precisos que solo malgasta su poder atacando, diría Korra mientras esquiva y los contraataca a gran velocidad. El fuerte intercambio de armas era brutal, pero se veía la clara ventaja de Korra en la batalla. Maldición, tendré que dejar de usar la espada si no quiero morir en este fuerte intercambio de armas, diría Akemi mientras a gran velocidad soltó su espada y clavó un fuerte golpe. Korra se descuidó un segundo que le dio de lleno, sacando la disparada hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas creando una fuerte explosión. Ahora luchemos mano a mano a ver si me ganas, diría Akemi con una pequeña sonrisa. Jaja, ya te había ganado una vez, así que te hace pensar que me ganarás una segunda, diría Korra. Eso ya lo veremos, diría Korra, pero en eso sintió el ki de su compañero disminuir lentamente. Bien, aguanta unos segundos, diría Korra mientras aumenta su poder a un 70%, haciendo temblar todo y a gran velocidad le dejó ir una infinidad de golpes a gran velocidad. Maldición, no creo poder seguirle el paso por más tiempo, diría Akemi mientras liberó su poder al 100%, pero aún ella no sabía si podría ganar. Korra comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades, cada vez le estaba dejando ir fuertes golpes sin parar. Maldición, y aún así no puedo hacerle frente, ¿qué es lo que me pasa?, diría Akemi mientras intenta esquivar los fuertes golpes, pero se le hacía imposible. Akemi no se había vuelto débil, sino que el rey de caballeros Korra tenía un poder superior y al ponerse seria por salvar a un compañero, toda la batalla que la tomó amistosa se tornó más seria para ella. Vamos, no me digas que vas a estar así todo el tiempo, diría Korra mientras seguía lanzando los fuertes golpes a gran velocidad. Golpe del sol, diría Akemi mientras sus puños fueron rodeados de un calor intenso y lanzó el fuerte golpe. Korra lo esquivó a gran velocidad y le clavó un fuerte rodillazo en toda la cara de la guerrera. Akemi salía disparado hasta lograr detenerse en el aire, pero su nariz estaba sangrando por la magnitud del golpe. Korra no se detuvo ahí y le dejó ir una infinidad de golpes en un solo segundo. Akemi salía disparada hasta colisionar brutalmente con unas montañas de rocas creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir más tiempo, diría Korra mientras lanza varias esferas de poder a gran velocidad.
Akemi las recibió de lleno en ese lugar, se vio una fuerte explosión que terminó devastando aún más el terreno de la batalla. Maldita espada rompe tormentas rayo supremo, diría Akemi mientras una espada llega a donde ella y lanzó el fuerte corte a gran velocidad. Avalon diría Korra mientras lanzó también su técnica a gran velocidad. La colisión de ambos ataques fue impresionante que comenzó a temblar todo el terreno de la batalla del fuerte choque de poderes que había. Ahora descansa en un sueño eterno, diría Korra mientras lanzó un fuerte ataque mental a gran velocidad. Akemi lo vio pero no tuvo el tiempo suficiente para esquivar lo que le dio de lleno, dejándola en un sueño profundo hasta que Korra lo diga. Fuera del ex. Porque Korra actúa así, diría Sakura viendo al Saiyajin. Pues Yato está por perder y como rey debe ayudar a los demás, diría Goku serio. Bien, esperemos y no termine peor esto, diría Kanoe seria. No está, ya va a terminar, diría Goku. En el ex. Korra lanzó una fuerte patada. Yoki la recibió de lleno saliendo disparada varios kilómetros. Momento antes. Yato recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado varios kilómetros hasta colisionar fuertemente con una montaña de rocas. Vamos, demuestra que eres un Yagami y no dejes en ridículo nuestro clan, el más poderoso de todos los reinos, diría Yoki mientras veía seriamente al guerrero. ¿Y tú cómo sabes que somos los más poderosos si no puedes salir del reino de tu rey?, diría Yato mientras se ponía de pie. Jaja, si supieras quién es el líder de los Yagami te quedarías paralizado ante su presencia, diría Yoki mientras esquivo un fuerte puñetazo que iba a gran velocidad. Maldición, su velocidad de reacción me supera y por mucho, diría Yato mientras toma distancia. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes seguirme el paso o te doy miedo, diría Yoki mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Ella, aparte de tener la ventaja en esta niebla, me supera por poco en poder, diría Yato mientras logró esquivar un fuerte puñetazo que iba a su rostro. Veo que aún con la niebla tus reflejos son buenos, diría Yoki mientras lanzó otro fuerte puñetazo. Yato esta vez no logró esquivarlo, que le dio de lleno mandándolo a volar varios kilómetros hasta lograr detenerse en el aire. Vamos, si no te pones serio voy a terminar con tu miserable vida, diría Yoki mientras se movía lentamente hacia el guerrero. Maldición, no me voy a rendir, diría Yato mientras liberó un 20% de su poder. ¿Estás seguro de no usar más poder porque serás un cadáver en varios minutos?, diría Yoki viendo seriamente al guerrero. Pues quiero verlo, diría Yato mientras se ponía en pose de combate mientras veía a la guerrera algo borrosa. Bien, diría Yoki mientras igualó el poder del guerrero y le lanzó un fuerte puñetazo. Yato lo logró bloquear pero su muñeca quedó temblando y a gran velocidad lanzó una fuerte patada. Yoki también la bloqueó. Así ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes y puñetazos iba siendo impresionante. Yato se movía a grandes velocidades mientras esquiva e impacta fuertes golpes. Yoki tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero aún así ella mantenía una momentánea delantera. Maldición, aún ella me supera en poder, se diría Yato mientras seguía lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Vamos, eres una maldita decepción para nuestra raza, diría Yoki mientras lanzó otro fuerte puñetazo. Yato no lo logró bloquear dándole de lleno, que lo mandó a chocar brutalmente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Maldita, diría Yato mientras comenzó a aumentar su poder a un 50% de su poder. Ahora sí esto se va, pero Yoki no puedo terminar de hablar porque fue callada de un fuerte puñetazo que la sacó disparada varios kilómetros hasta colisionar con unos escombros. Ya deja de hablar de tu poder insignificante, diría Yato viéndola con una pequeña sonrisa. Jaja, insignificante, mira el poder se te está subiendo a la cabeza, diría Yoki mientras veía seriamente al guerrero. Y se me subió que eso a ti no te importa, diría Yato mientras se lanzó a gran velocidad. Esto se va a poner más bueno, diría Yoki mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos colisionaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva que destruye gran parte del terreno de combate. De ahí salieron ambos guerreros intercambiando fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante que destruye todo lo que había a su paso. Yato ahora se estaba viendo por momentos con la delantera en la batalla, pero solo eran por unos segundos. Yoki había aumentando su poder a un 35%, la cual le estaba llevando la delantera por tiempos al guerrero. La batalla de ambos estaba siendo sumamente pareja sin ver un ganar. Torbellinos de lamentos, sufre un lamento eterno, diría Yoki mientras activó la técnica. Llama eterna incinera todo, diría Yato mientras su llama eterna se hacía presente. Todos los torbellinos fueron pulverizados por una llama eterna y todo el terreno de combate estaba ardiendo por esa fuerte embestida que se dio. Posees una llama de buen calibre, diría Yoki mientras aumenta su poder y se lanzó a gran velocidad.
Yato esta vez la perdió de la vista y recibió una infinidad de golpes en un solo segundo, saliendo disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo creando una fuerte explosión. Yato salía de la explosión con algunos huesos rotos que lentamente estaban siendo regenerados. Vamos, no me digas que ni diversión, ya se me está quedando sin hueso, lo diría Yoki en tono de burla al guerrero. Maldita, te lo haré sentir el doble, diría Yato mientras se lanzó a gran velocidad. Yoki esquivó el fuerte golpe y le lanzó un fuerte puñetazo en todas las costillas. Yato soltó un bocado de sangre y a la vez que varias costillas fueron destruidas por la magnitud del golpe. ¿Qué pasó? No me digas que un simple golpe de esa magnitud te dejó en ese estado tan crítico, diría Yoki con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder no se está compararon al mío, pero si se supone que tengo la misma cantidad de poder que Korra la más fuerte, diría Yato mientras se ponía de pie con algunas dificultades. Nunca te diste cuenta, pero mientras te resistes a la niebla de Assassin, yo te estuve robando poder cada segundo, hasta dejarte como estás ahora, diría Yoki con una pequeña sonrisa. Ahora entiendo todo, si eso ya te hubiera ganado fácilmente, diría Yato mientras veía seriamente a la guerrera. Jaja, iluso, aún así no me hubieras ganado, no tienes ni la menor idea de mi máximo poder, diría Yoki mientras lanza una lluvia de fuego. Escudo supremo de diamante, diría Yato mientras un escudo de diamante se creó defendiéndolo del ataque que iba a donde él. Así que sabes defenderte con escudo, arma sagrada, espada yin y yang, diría Yoki mientras la espada aparecía en sus manos. Espada de fuego legendario, diría Yato. El guerrero sabía el precio por usar un arma forjada con la llama legendaria, pero no le importaba eso y se lanzó a gran velocidad. Yoki al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus espadas, que se creó una fuerte onda de viento caliente. En ese cráter se estaba viendo cómo se estaban impactando fuertes cortes a grandes velocidades. Pero Yato estaba teniendo la ventaja momentáneamente. Es un guerrero experto con la espada, se me hará difícil ganarle pero no imposible, diría Yoki mientras responde los fuertes cortes. Ambos tenían un fuerte intercambio de cortes a gran velocidad. Pero en eso Yato soltó un bocado de sangre a la vez que cayó de rodillas por el uso de la espada. Ya que un gran poder como la llama legendaria, sin ser portador nato, le puede destruir hasta el alma al guerrero. Vaya, así que sacrificas tu vida por ganarlo, diría Yoki mientras le impactó un fuerte golpe. Yato salió disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie y dame más diversión, diría Yoki mientras le dio un fuerte puñetazo a gran velocidad. Yato lo logró detener, pero su brazo fue destruido por la magnitud del golpe que detuvo. Así que aún tienes fuerza para seguir, diría Yoki mientras detuvo un débil puñetazo. Yo seguiré hasta matar, Yato fue mandando a volar varios kilómetros. Sí, pero un cadáver no va a poder hacerlo, diría Yoki mientras crea una lanza para matar al guerrero, pero en eso fue lanzado a volar por una fuerte patada que la sacó disparada. Momento actual. Veo que necesitas ayuda, diría Korra con una pequeña sonrisa. Supongo que sí, mi rey, diría Yato mientras cayó inconsciente. Otro que sigue diciendo eso, diría Korra mientras congeló el cuerpo del guerrero. Maldición, no puedes esperar tu turno para morir, diría Yoki mientras salía de los escombros con algunas heridas. No me digas que un simple golpe te dolió tanto, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, el rey, esta batalla será muy difícil ahora sí de ganar, diría Yoki viendo seriamente a su oponente. Espero me aguantes un round a mí, diría Korra mientras se lanza a gran velocidad. Yoki logró detener el fuerte golpe, pero salió disparada varios kilómetros por la magnitud del golpe. Pues veo que serás otra pérdida de tiempo como tu Omegaverso, diría Korra con una pequeña sonrisa. Eso ya se verá, diría Yoki mientras aumenta su poder, haciendo temblar todo el lugar donde se estaba llevando a cabo la batalla. Vaya, así que aún tenían más poder, esto se va a poner más interesante, espero, y esta vez me divierta, diría Korra, esquivando una lanza y a gran velocidad la tomó y la lanzó a gran velocidad. Yoki la esquivó con mucha dificultad y solo vio donde cayó la lanza que todo ese lugar fue destruido por completo. Por poco y me vuelvo polvo cósmico, diría Yoki mientras se ponía seria ante su rival. Korra en un solo segundo se puso enfrente de su rival y él dejó ir una infinidad de golpes. Yoki salió disparado hasta colisionar brutalmente con otra montaña de rocas. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes con una guerrera, diría Korra mientras veía a la guerrera seriamente. Su armadura se había fortalecido el tiempo que estuvo ahí adentro hasta volver a su portadora inmune a la niebla. Maldición, esta mujer es más poderosa que ese debilucho Yagami, diría Yoki mientras se ponía de pie y se limpiaba la sangre que estaba recorriendo su rostro. Korra se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Yoki de un momento para otro aumenta su poder y detuvo el fuerte golpe con mucha dificultad.
Así que lograste detener un simple golpe con tu 60% de tu poder, diría Korra mientras toma distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Por qué te apartas? Te doy miedo, diría Yoki con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿qué dices tú? Darme miedo es una broma, ¿verdad? Si apenas me logras hacer frente, ¿qué te hace pensar tal estupidez? Diría Korra seria. Eso ya lo veremos, diría Yoki mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Korra, esta vez por estar confiando, lo recibió de lleno que la sacó disparada varios metros, y al segundo golpe lo detuvo y a una alta velocidad le lanzó un fuerte derechazo. Yoki lo terminó respondiendo a gran velocidad. Ambas al impacto de sus puños se creó una fuerte onda de ki, destruyendo gran parte del terreno de combate. Y así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, que donde pasan crea fuertes cráteres y dejando pura destrucción. Korra se movía a gran velocidad esquivando y respondía a los fuertes golpes fácilmente, pero por momentos tenía pequeñas dificultades. Yoki sí estaba teniendo varios problemas al esquivar los fuertes golpes. La batalla en su se veía sumamente pareja, pero era lo contrario. Korra tenía la ventaja en la batalla, pero por la mínima. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puede dar el rey, diría Yoki lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Jaja, si no has visto casi nada de mi poder y estás hablando estupidez, diría Korra mientras le clavó un fuerte puñetazo. Yoki salía disparada hasta impactar fuertemente con unas rocas. Pero Korra no se detuvo ahí y le lanzó varias esferas de poder a gran velocidad. Yoki apenas se logró defenderse de la fuerte embestida que creó una gran explosión. Vamos, no me digas que ya gané, diría Korra con una pequeña sonrisa. De la fuerte explosión se veía unos intensos ojos azules viendo a su rival. Veo que aún tendré más diversión, diría Korra mientras ponía una pequeña sonrisa. Yoki salía de la fuerte explosión con heridas en su cuerpo y con un semblante serio veía a su rival. Ambas se movieron a gran velocidad. Con más impacto de sus puños se creó una fuerte explosión, de la cual salían ambas mujeres, intercambiándose fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Korra se estaba moviendo a grandes velocidades mientras le daba fuertes golpes a su rival. Yoki tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que se dirigían a su rostro a grandes velocidades. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir esquivando mis simples golpes, diría Korra mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Jaja, solo eres una basura con tus puñetazos débiles, diría Yoki. Pero en su interior sabía más que todos que la lleva de perder ante un rey como Korra. Vamos, no te hagas la fuerte que no lo eres, y dentro de poco tú serás polvo, diría Korra mientras soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Yoki lo logró bloquear creando una fuerte onda expansiva por la magnitud del golpe. Vaya, veo que lograste resistir un simple puñetazo de esa magnitud, diría Korra mientras le soltó un fuerte rodillazo. Yoki esta vez no logró bloquear la patada que salió disparado hasta lograr detenerse en los límites del ex. No siempre vas a correr con la misma suerte, diría Korra mientras daba pasos lentos donde ella guerra. Y tú tampoco, puños fuego y aire, diría Yoki mientras dos puños salieron de la tierra impactando en su rival. Korra al ser impactada por la llama eterna y uno de aire sangrado se creó una gran explosión por más de 10 metros. De allí salía la guerrera con algunas heridas que estaban sangrando. En serio, solo ese poco daño te logré hacer, diría Yoki mientras esquivó una fuerte patada que la logró cortar la mejilla leve. Menuda suerte, pero la siguiente no, diría Korra mientras le clavó un fuerte puñetazo en todo el estómago de la guerrera. Yoki escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Korra no se detuvo ahí y le dejó ir un fuerte puñetazo con mucha más fuerza. Yoki salió disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas. Vamos, ponte de pie que mi diversión apenas inicia, diría Korra mientras su intensa aura dorada se hacía presente destruyendo lentamente el suelo donde se estaba llevando a cabo el combate. Maldición, esta mujer tiene aún más poder, tendré que tomarme esta batalla más seria, diría Yoki mientras su poder comenzó a aumentar haciendo retumbar todo ese lugar que se destruye lentamente al ella estar en su máximo poder de nuevo. Vaya, así que la basura aún tiene más poder, diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Gas fusión de elementos, diría Yoki mientras una supernova de los elementos iba a gran velocidad. Plasma elemental, diría Korra mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas al no más impactar, se comenzaron a destruir todo el terreno debajo de ellas y unas intensas ondas de viento se comenzaron a hacer presente. Los ataques estaban súper parejos, pero ni una de las dos cedía ante la otra. Avalon ilumina el camino de la victoria, diría Korra mientras el Avalon lanzó aún más poder a la supernova. Yoki no pudo ante tal brutalidad de poder y lo recibió de lleno creándose una gran explosión.
Vaya, pensé que iba a resistir más tiempo un simple ataque de esa magnitud, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Maldita, diría Yoki mientras salía con fuertes heridas en su cuerpo que no paraban de sangrar y lentamente se sanaron. ¿Que ya te rindes o quieres más?, diría Cora con una pequeña sonrisa. Espada Yin y Yang, diría Yoki mientras la poderosa espada aparecía. Así que vamos a usar armas, diría Cora mientras su espada invisible se hacía presente. ¿Que no piensas usar tu espada Excalibur?, diría Yoki seria. Otra que piensa que el poder de mi espada no es el suficiente, diría Cora mientras detuvo un fuerte corte. Cuando estés muerta no digas nada, diría Yoki mientras lanzó una fuerte lluvia de espadas a gran velocidad. Cora la estaba destruyendo con su espada sin recibir mucho daño. ¿Qué tanto decías?, diría Cora mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Imposible, ¿cómo es que has logrado destruir todas mis espadas? Como si nada, diría Yoki mientras veía seriamente a la guerrera. Que no me digas que esas basuras de espadas eran creaciones tuyas, vaya que patéticas fueron, diría Cora mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Eso ya se verá, diría Yoki mientras aparecía otra arma legendaria. Que ahora una lanza, ¿cuántas armas puedes crear?, diría Cora mientras detuvo una estocada que iba al corazón. Puedo crear hasta la misma Excalibur con solo mirarla, diría Yoki mientras lanzó otra fuerte estocada. Sería interesante pelear con otra arma legendaria como la poderosa Excalibur, pero no voy a tomar el riesgo de eso, se diría Cora en sus pensamientos mientras está esquivando los fuertes cortes de la lanza y responde algunos que iba a puntos vitales del cuerpo. Maldición, porque la lanza no es efectiva, en ella no he podido perforar ni un meridiano importante y muchos menos su corazón, diría Yoki mientras fue cortada por la espada y de una fuerte patada fue mandando a estrellarse al suelo. La lanza fue clavada en el suelo. Espada fusión a balón, diría Cora mientras su espada se unió a balón como su vaina y lanzó un fuerte corte sagrado. Escudo Clea, diría Yoki mientras un escudo la terminó defendiendo del fuerte corte sagrado. Vaya, así que aún puedes crear este tipo de escudo con gran poder, diría Cora seria mientras la veía. Y eso no es nada, diría Yoki mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Que aún puedes seguir luchando después de recibir tremenda paliza, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Hasta yo no estar muerta yo seguiré hasta que mi cuerpo no me responda, diría Yoki esquivando una fuerte patada con mucha dificultad. Pues tendré que eliminarte, diría Cora mientras lanzó otro fuerte puñetazo. Yoki también lo respondió. Así ambas chicas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cora se estaba moviendo a grandes velocidades mientras iba clavando fuertes golpes. Yoki hacía lo mismo pero tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban dando de lleno causarle un leve daño ya que estaba usando una armadura de diamante. La batalla de ambas estaba siendo brutal, cada impacto de sus puños iba creando fuertes explosiones y destrucción por donde pasan. Cora esta vez acertó un fuerte puñetazo. Yoki salió disparada hasta colisionar brutalmente con una montaña de escombros creando una gran explosión. Vamos, ponte de pie y dame más diversión, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Yoki clavó un tremendo golpe. Cora, por estar con la guardia baja, lo recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar con el suelo del planeta. ¿Qué pasó? No me digas que tu fuerza insuperable ya se terminó, diría Yoki con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿piensas que por darme ese simple golpe ya ganaste? Vaya ilusa, diría Cora, mientras se ponía de pie sin mucha dificultad. Imposible, ¿cómo es que te puedes levantar si te dio en un meridiano importante? Diría Yoki. Claro que lo impactaste, pero se te olvida que yo no soy igual a los de tu raza, diría Cora mientras le dejó ir un fuerte puñetazo a una velocidad impresionante. Yoki lo recibió de lleno sacando la disparada hasta volver a colisionar fuertemente con una montaña creando una fuerte explosión. Cadenas oscuras, diría Cora mientras fuertes cadenas eran lanzadas a gran velocidad. Yoki no pudo hacer nada quedando atrapada por las cadenas. Vamos, no me digas que así de simple vencía a una Yagami, diría Cora mientras se ponía a la altura de la guerrera. Cuando me suelte de estas cadenas, dejaré sentir la muerte en carne y hueso, diría Yoki mientras intenta destruir las cadenas, pero era imposible. Jaja, salir de las cadenas oscuras, estás bromeando, ¿verdad? Diría Cora mientras no para de reír. ¿Qué es lo que te causa tanta maldita gracia? Diría Yoki mientras la veía seriamente. Cora se dejó de ir y le dejó ir una infinidad de golpes en tan solo unos segundos a unas altas velocidades. Yoki fue impactada por cada golpe, causándole un gran daño por cada golpe que varias costillas estaban destruidas. ¿Qué pasó? ¿No que te ibas a salir de las cadenas? Y no lo he visto, diría Cora mientras con su espada le cortó un brazo a la guerrera y la arrojó al suelo. Yoki solo dio un grito desgarrador porque le había quitado un brazo.
Vamos, no me digas que un simple brazo te dolió tanto, diría Korra mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Esta maldita piensa que por estar siendo tortura hasta mi muerte yo me rendiré, diría Yoki. Bien, ya empiezas a hablar, eso es bueno, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, esta maldita me va a hacer vivir la muerte, diría Yoki mientras recibió un fuerte golpe que la hizo escupir sangre por la magnitud de dicho. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no puedes, diría Korra burlándose de la guerrera. Yoki destruyó con su media mano que habría crecido. Así que a esa edad comenzaste a usar el poder del Yagami, diría Korra. Claro que no, y eso a ti qué te importa, diría Yoki mientras recibió un fuerte golpe en toda la mandíbula que se le dislocó por la magnitud del golpe. Bien, esta batalla es absurda, diría Korra mientras le clavó una espada oscura en el pecho de la guerrera. Yoki escupió un bocado de sangre por la magnitud del ataque en su pecho. Ahora muere, diría Korra, pero de último momento fue detenida. Solo déjala inconsciente, diría Yato con mucha dificultad. ¿Estás seguro de lo que dices?, diría Korra seria. Si es de mi raza y no quiero terminar con ella, diría Yato serio. Bien, después será problema tuyo, diría Korra, y de un fuerte golpe la dejó inconsciente. Y la niebla del lugar fue eliminada y el ex también. Vaya, lo hicieron bien después de mucho, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro, pero por un momento casi pierdo el control de la batalla, diría Korra con una pequeña sonrisa. Sí, pero ni usaste tu máximo poder, solo jugaste con ella, diría Goku. Lo siento, no merezco estar en las tropas del Saiyajin del infinito, diría Yato con mucha dificultad. No te preocupes, tienes mucho que mejorar, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, la fase 2 se da por terminada con el Omegaverso 5 ganador, diría Ryota viendo al último Omegaverso. Los 4 Omegaverso ganadores pasarán al frente y los eliminados serán presentes de la fase final y estarán en presencia del objetivo omnipotente, el Santo Grial, diría Kishi con una pequeña sonrisa. El Santo Grial por tantas muertes estaba rebalsando en poder. Bien, ahora se pondrá más bueno esto, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Espero y esta vez no se terminen confiando, diría Goku mientras llegan al palacio donde estaban los ganadores. Bien, Omegaverso, esta es la fase final donde se decidirá el final de los 3 Omegaverso perdedores que serán eliminados de la faz de la existencia como algunos terrenos de los Omegaverso, diría Ryota. Que como eso no era lo que se dijo en el principio, diría Goku viendo seriamente al rey. Tu guerrero insignificante, te atreves a contrarrestar a tu rey, diría Ryota serio. Para mí no existe un rey, diría Goku mientras lo ve. Ahora verás tu lugar, dios de pacotilla, diría Ryota, pero cuando lo iba a eliminar fue detenido por una voz. Vamos hermano, no es momento de matarlo, ya llegará el momento y tendrás las gemas que te prometió esa entidad, diría Kishi mentalmente. Bien hermana, por esta vez te perdonaré, Saiyajin insignificante, diría Ryota. Algo se traman, se diría el Saiyajin en sus pensamientos. ¿Y ahora qué pasará, rey?, preguntó Amaterasu. En 2 horas quiero a los líderes de cada Omegaverso para hablar sobre el final, diría Ryota mientras se fue del lugar con su hermana. Vaya Saiyajin, tienes agallas de retar al mismo rey del Omegaverso, diría Amaterasu viendo al Saiyajin. Yo no recibiré órdenes de un tipo como él, pero por lo que veo en tus genes el Saiyajin no puede terminar al ser interrumpido por la diosa. Eso se mantendrá en secreto aún, diría Amaterasu viendo al Saiyajin. Bien, los vemos en 2 horas, diría Goku. La diosa se fue con su Omegaverso. Hijas, dirá Iris Biel mientras llegó donde ellas. Hola madre, cuánto tiempo sin verlos, diría Korra con una pequeña sonrisa. Desde que se convirtieron en reinas de un Megaveros nunca los volvimos a ver, diría Assassin. Si hubo mucho trabajo manteniendo el orden de los Megaverso, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Pero veo que el mayor dolor de cabeza fue el Saiyajin, diría Iris Biel viendo al Saiyajin con una pequeña sonrisa. Claro, sufrimos varias derrotas gracias a él, pero eso los ayudó a llegar hasta donde estamos, diría Korra. Si también se volvieron más sádicas, lo diría Rin sarcásticamente. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Celica seria. Que no se les olvide que soy una de las fundadoras de la guerrera por el Santo Grial, diría Rin. Y por eso terminaste perdiendo en la fase 2, diría Korra burlándose. Claro que no, solo que quería ver la fase final desde el trono, ya que será unas buenas batallas, diría Rin. Las espero volver a ver a el palacio después de esta guerra, diría Iris Biel. Sí hijas, las espero ver de nuevo, diría Assassin. Ahí estaremos, diría Sakura. El Omegaverso 5 se fue a su lugar asignado para descansar y entrenar. ¿Qué crees que sea lo que diría Akame viendo al Saiyajin? Creo que las asignaciones para la siguiente batalla, diría Goku serio. Seguro y no será para matarte, diría Celica seria. Claro que no, pero de derrotarlos a todos sería complicado y al no conocer el poder del rey se me haría muy difícil. Que siendo el Saiyajin del infinito no puedes con un rey, diría Kanoe.
Aún mi poder está en desarrollo, las gemas se adaptan a mi cuerpo, su poder lo poseo al máximo, pero mi resistencia con ese poder debe ser omnipotente, diría Goku. Entonces debes mejorar eso después, me imagino, no, diría Korra viendo al Saiyajin. Sí, tendré que, ya que se aproxima algo que los va a superar en mucho, diría el Saiyajin. Espero estar a la altura por la paliza que recibí, diría Yato viendo al Saiyajin. Claro que si estarás con entrenamientos más duros, serás capaz de superar tus límites una vez más, y ser de ayuda en esa batalla, diría en respuesta el Saiyajin. Me imagino que tú ya sabes de qué trata, diría Ichiro viendo al Saiyajin. Claro que sí, por algo soy el portador de la gema del tiempo, diría Goku. Ahora recuperarse ya que muchas fueron dañadas de gravedad, diría Korra. Así en toda la habitación solo se escucha el rugir de su aura subconsciente del Saiyajin. Vaya Saiyajin del infinito, ¿quién lo diría?, lo dijo el guardián del poder oscuro Dormammu. Vaya tiempo sin tener contacto con una de las máximas autoridades en las dimensiones, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Desde que inició el torneo no hablamos de tu evolución de tu poder hasta ahora mantener el poder oscuro sin dificultad, diría Dormammu. Por algo entrené, pero no solo yo estuve haciendo cosas, ve que interferiste en una batalla con mí, yo, diría Goku. Estaba haciendo en probar el poder de un Goku y eso me pareció el indicado para eso, diría Dormammu. ¿Por qué no me pediste ese combate? Que me hubiera gustado luchar, diría Goku. Estás en otra dimensión entrenando o en batallas, por eso, diría Dormammu. Bueno, tienes un punto, pero después de este torneo tendré esa batalla para saber quién es el más poderoso, diría Goku con su clásica sonrisa. Espero ese combate y demostrar que aún reino yo, diría Dormammu. Eso ya lo veremos, lo diría Goku desapareciendo del lugar. Goku llegó a su cuerpo de nuevo y vio toda la oscuridad del lugar y la devolvió al reino oscuro. Por pocos los matas, diría Sakura viendo al Saiyajin. Perdón, no sabía que al viajar a la dimensión oscura habría una puerta a más poder oscuro, diría Goku. No sabes las reglas de viajes a dimensión que no perteneces, diría Korra. Suerte que algunas dominamos el poder oscuro, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Bueno, dejando de lado eso, ¿ya reparan el daño recibido en batalla?, preguntó Goku. Yo aún me mantengo reparando algunos meridianos, esa lanza dorada es impresionante, diría Akame. Bueno, es una lanza forjada con lo mejor de los reinos, por eso es así de poderoso, diría Goku. Y eso que tuviste suerte que el portador Ayada, siendo un inútil con ese arma, ya que es más efectiva si te atraviesa el corazón de un ataque, solo ataque, diría Goku. Bien, creo que es momento de que vayas a esa reunión de reyes, diría Korra seria. Bien, los veremos, diría el Saiyajin y desapareció del lugar. Vaya, hasta que llegas, diría Odin viendo al Saiyajin. Bueno, no es mi culpa de que lleguen antes de los previsto, diría Goku. Ya dejen de hablar, diría Shuri seria. Líderes de los Omegaverso, bienvenidos al palacio, diría Ryota llegando. Ve de un momento a otro, diría Goku serio. Bien, ya sabrán, la siguiente fase será en batallas individuales por los Omegaversos, y como hay 4 Omegaversos serán 2 rondas, la primera se sacarán los finalistas para la final de eso, diría Ryota. ¿Y quiénes luchan con quién?, diría Amaterasu seria. Eso lo eligen entre ustedes, diría Kishi. En una batalla como guerreros, diría Odion. ¿Estás seguro?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, Saiyajin, me voy a enfrentar a ti y si ganas tú te enfrentas con el que gane del segundo, diría Shuri. ¿Segura?, diría el Saiyajin. Sí, diría Shuri mientras los dos fueron a una plataforma. El que caiga primero será eliminado y el combate va a durar 10 minutos, diría Ryota. Shuri lanzó un fuerte puñetazo. Goku lo detuvo a gran velocidad y le lanzó una fuerte patada. Shuri la recibió de lleno sacando disparado hasta lograr detenerse al borde de la plataforma. Vaya, sus golpes son impresionantes, que son capaces de destruir a un rey del todo fácilmente, diría Shuri. ¿Qué pasó? No me digas que ese golpe te dejo hasta sin palabras, lo diría el Saiyajin sarcásticamente. No solo me sorprendió tu fuerza, diría Shuri. Y eso que no estoy en mi máximo poder. Por algo decidí luchar ante ti, diría Shuri mientras esquivó una fuerte patada que iba a donde ella y lanzó un fuerte puñetazo. Goku esta vez lo recibió de lleno, que solo lo movió varios metros. Shuri al ver eso se lanzó a gran velocidad. Goku también se lanzó a una brutal velocidad. Ambos impactaron sus puños creando una fuerte onda expansiva, de la cual salían ambos intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos era impresionante. Goku se movía a grandes velocidades mientras esquiva e impacta fuertes golpes. Shuri tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Goku estaba lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Cabe recalcar que en la batalla Goku se estaba conteniendo para no matar a su rival. Shuri tenía muchas dificultades esquivando los fuertes puñetazos que varios le terminaron dando de lleno, que la hace impactar con el suelo de la plataforma.
Maldición, sus golpes son como de una bestia por las magnitudes de cada uno, diría Shuri mientras veía al Saiyajin. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste ahí sin moverte?, preguntó el Saiyajin mientras esquivó una fuerte patada que iba a donde él. Maldición, su reacción de ataque es impresionante, por el que le toque luchar con esta bestia, diría Shuri mientras logró detener un brutal golpe que iba a su rostro y a gran velocidad le lanzó una fuerte patada. Goku no la logró esquivar, que le dio de lleno, mandándolo a estrellarse con el suelo de la plataforma. Lluvia sagrada, diría Shuri mientras miles de rayos sagrados caen en el lugar de la batalla. Escudo Eldritch, diría Goku mientras con un escudo reflejó los fuertes rayos mientras salía de la fuerte cortina de humo sin heridas y con una pequeña sonrisa. Shuri fue impactada por una lluvia de puñetazo que le hicieron un gran daño. Goku no se detuvo ahí y a gran velocidad le lanzó una fuerte patada. Shuri salió de la plataforma por la magnitud del golpe. El Saiyajin Goku fue el vencedor de la batalla 1 y el ganador de la siguiente le tocará luchar con el primero vencedor. Déjame a el Omegaverso de Odin, quiero volver a humillarlos, diría Goku mentalmente. Bien, pero primero lo humilló medio y los vemos en la fase última, diría Amaterasu. Goku quería revancha después de no poder en la fase 2. Bien, Amaterasu y Odin pasen a la plataforma, diría Kishi mientras los veía seriamente. Ambos se pondría frente a el otro con una mirada seria. Amaterasu lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Odio lo esquivo apenas, ya que ese golpe podría destruirle media cara si le hubiera impactando. ¿Qué pasó, arrogante? No me digas que no, un simple golpe de esa magnitud te dio miedo, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no fue nada, veo que se está conteniendo, esa no es la verdadera fuerza de la diosa del hielo, se diría Odin en sus pensamientos mientras fue impactando por un fuerte golpe que le hizo un gran daño. Jaja, mírate por estar distraído como has quedado, diría Amaterasu, pero fue callada de un fuerte golpe que le causa un mismo daño que Odin. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a altas velocidades. Cada uno de sus golpes eran impresionantes. Amaterasu se movía a una buena velocidad ya que quería enfrentarse en la final a el Saiyajin. Odin esto lo está notando, pero no le dio mucha importancia porque tenía confianza en su equipo que terminarían ganado en la fase final. La batalla habría durado algunos minutos de un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Amaterasu se veía con múltiples heridas que estaban sangrando, pero para ella no eran la gran cosa. Odin se estaba viendo cansando después de varios minutos combatiendo, ya que tenía algunos huesos rotos y heridas que no se habían sanado de los anteriores golpes. Amaterasu fue impactada por un fuerte puñetazo que al estrelló brutalmente con el suelo de la plataforma. Lluvia carmesí, diría mientras fuertes rayos carmesí cayeron creando una fuerte explosión. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.